Buena semana para todos. Aquí te voy, Shavuot, que hayan tenido una muy buena semana. Empezamos esta también con mucha bendición, Besat Hashem. Hoy es ya 23 del Iyar, 5783, 14 ya de mayo, 2023, Yom Rishon, primer día de la semana. Muy bien. Shabbat que acabo de pasar, hemos estudiado dos parashot. Parashá Behar, Bejucotai. Behar significa en el monte. Dice el primer verso, Vaidaber Adonai Moshe, Behar Sinai Lemot. Y le habló Hashem, o Hashem le habló a Moshe en el monte de Sinai diciendo. Así comienza la parashá Behar. Y aquí tenemos la gran mitzvah del año Shemitah. Y la parashá de Jucotai comienza diciendo, In Bejucotai. Ustedes caminan en mis decretos. Bejucotai, caminan en mis decretos. Y vamos a tomar las dos palabras, de las dos parashot. Eh, Cuando nos imaginamos una montaña o decimos, ¿dónde está tal persona? En la montaña. ¿Dónde queda la casa? En la montaña. Eh, Siempre que hablamos de montaña, tenemos que imaginarnos un lugar alto y tenemos que también imaginarnos sobre subir. ¿Dónde está el asunto? En la montaña. Significa que hay que subir. Quiero ir hasta ese lugar donde está en la montaña y nos imaginamos siempre, intrínsecamente está el hecho de que tenemos que subir. Ahora, eh, por lo tanto, subir siempre va a ser un sinónimo de elevarse, de ir en avance, de crecer, de ir hacia arriba, como lo dice el mismo sentido lógico. Por lo tanto, dice que Hakadosh Baruj Hu le habló a Moshe Rabbeinu en la montaña del Sinai. Ahí le habló. Y en la segunda parashá de Jucotai, le habla sobre como una exhortación, como como una promesa, una exhortación a vivir en los mandamientos, en los decretos de Hakadosh Baruj Hu. Ahora, eh, todos nosotros siempre queremos vivir de una manera que podamos ir creciendo, ir de menos a más, sentirnos que estamos creciendo en la vida. Esa es la filosofía normal de la vida, ¿sí? Nuestro cuerpo ha crecido porque eso es normal. Si tiene 25 años y su cuerpo se quedó de 5, no lo vemos como normal, lo vemos que tiene un problema. Mentalmente es igual, espiritualmente es igual. Decía un sabio, un rebe, decía, quien no crece en la vida se está perjudicando. Siempre vamos a ir creciendo. Ahora, ¿en qué tenemos que crecer? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo se mejora nuestra economía? ¿Cómo se mejora la vida familiar? La vida en general. La economía es un masal de Dios. Sin embargo, dice nuestro sabio, dice aquí en la Torá, y si ustedes caminan en mis decretos y observan mis mandamientos y los cumplen, entonces, ¿qué pasará? Yo les proveeré lluvias en su momento apropiado para que la tierra dé su cosecha y el árbol del campo su fruto. La, la, la lluvia es representación de verajá, de bendición. Sin lluvia no se pueden las cosechas dar. La lluvia es una representación de la bendición de Hakadosh Baruj Hu. Así que la fórmula es sencilla. Si servimos a Hakadosh Baruj Hu, cada quien en la medida que tiene que hacer, ¿no?
Cada quien en la responsabilidad que tiene que hacerlo. Si observan mis mandamientos, si caminan en mis decretos y observan mis mandamientos. Y nos dice incaminar, perdón, caminar, inbejucotai. Caminar significa la puesta en marcha, la resolución, la determinación. No es pensarlo, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, es que me da esto, es que lo otro, es que el trabajo, es que la vida, es que la pereza, es que mire, es que escuchar. Decía el Rebbe, siempre que nos lo escuché y nos habla, decía, queremos muchas cosas, pero, pero, y siempre hay un pero. Sí, yo voy a hacerlo, pero, yo voy a servir a Hakadosh, pero, y siempre nos buscamos un pero. Caminar es la resolución que tenemos que hacer en la vida. Como hizo Napshon cuando se encontraban frente al mar de Yansuf. Hakadosh Baruj Hu había dicho, caminen, yo abriré el mar, y él se lanzó. A veces en la vida tenemos que lanzar y decidir. Decidir no es una resolución emocional, sino una resolución racional. Para ello tengo que comprender que Hakadosh Baruj Hu, servir a Hakadosh Baruj Hu, nunca es una pérdida, pues nacimos para eso. Sin embargo, Hakadosh Baruj Hu nos dice, nos promete, nos lleva, nadie que sirve a Hakadosh Baruj Hu se arrepentirá en la vida, porque tiene el mayor sentido lógico es, nacimos para servir al Creador, no para otra cosa. ¿Cómo podemos funcionar en la vida sin la instrucción del Rey de Reyes? No se puede. Es como pensar buscarle una fórmula que 2 más 2 de 5. Es algo irracional desde todo punto de vista. Si el ser humano dijera, ¿sabe qué? Yo no quiero nada con Dios, Padre Shalom. Yo quiero hacer mi vida a mi manera y quiero vivir a mi manera. ¿Habrá alguna forma de que el ser humano pueda vivir sin el oxígeno de la vida? De Hakadosh Baruj Hu, jamás. Como si el ser humano dijera, ¿sabe qué? Yo a partir de ese momento no quiero más con Dios. Es más, no vuelvo a usar su oxígeno. Pues no quiero usar nada de él. Padre Shalom. No podría vivir, no podría existir. Así que caminar es una resolución sobre lo que debemos que hacer. El primer punto para aprender de estatus para shock es que si quiero llegar a la montaña, o sea, si quiero tener esa elevación, están en el har, en la montaña. Significa que nací para crecer, para evolucionar. ¿Evolucionar en qué? En mis midot. Hoy no puedo ser igual que ayer. Este año no puedo ser igual que el año pasado. Este mes no puedo ser igual que el mes pasado. Una persona que no crece en la vida decrece. Nacimos para mejorarnos. Cada quien nació en una condición de tikkun que quedó de la vida pasada. En ese punto quedó y de ahí tiene que iniciar a crecer. Tengo que ser mejor esposo cada día, mejor hijo cada día, mejor padre, mejor hermano, mejor discípulo, mejor maestro, mejor ciudadano. Cada día tengo que ser mejor esposa, las mujeres, hermana, etcétera, etcétera. Cada día tenemos que ser mejores. Eso representa el Har, la montaña. ¿Cómo tengo que hacerlo? A través de una resolución que es caminar en los decretos de Jacob Baruj Hu y observar. Caminar es la decisión de hacer y observar es la decisión de ser. Observar, hacerlos parte de mi vida, de la integridad de mi vida, integrarlos en mi propia existencia. Ahora, Akadosh Baruj Hu promete que nos dará bendiciones, lluvias a su de tiempo, nos guardará, nos protegerá, etcétera, etcétera. El verso 10 dice, pero si ustedes no me escuchan y no cumplen todos estos mandamientos, esto para el pueblo de Israel, los noágidos que han decidido seguir la fe en Hakadosh Baruj Hu, reconociendo a Hakadosh Baruj Hu, cumpliendo las 7 leyes y todas las que se desprenden de ella, y las instrucciones éticas y morales,
también deben escuchar lo que el Creador quiere para las naciones. Y debemos seguir las instrucciones del Creador, porque este mundo le pertenece a Él. Vamos a ir a una casa y no escuchar las instrucciones del balabay de la casa. La casa de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, si escuchamos, si no se escucha y no se cumple todos estos mandamientos, si ustedes desprecian mi decreto y rechazan mis ordenanzas y no cumplen todos mis mandamientos, quebrando así mi pacto, de modo que ustedes también, de modo que también yo haré con ustedes. Y vienen todos una clase de enfermedades, pánico, ampolla, fiebre, que los ojos se consuman, angustia para el alma, sembrarán en vano, pero el producto lo comerán sus enemigos. Todo eso tiene que ver con problemas psicológicos, la angustia, la desesperación, el estrés, la ansiedad, todos son problemas psicológicos, emocionales. ¿Y cómo se dan estos asuntos? Porque la gente no sabrá en quién confiar. Porque no hay peor cosa en la vida que es que una persona viva sin Dios en este mundo. Es como un niño que queda sin padre, queda huérfano, sin madre, queda huérfano, queda como perdido en la vida. Así es una persona que decide rechazar e ignorar la voluntad del Creador. Hay dos cosas que uno tiene que comprender. Amar a Dios es una decisión razonable. Valorarlo es mi actitud de respuesta hacia Él, hacia lo que Él hace por mí. Le preguntaba a unos chicos y les decía, ¿amáis a vuestra mamá? Sí, sí, me dicen todo. Bien, les creo. Ahora, ¿la valoran? Porque valorar a vuestra madre es la respuesta en base a que comprenden lo que ella hace por vosotros. La gente puede decir, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero valoramos lo que Dios hace por nosotros, ¿no? ¿Cómo es mi actitud frente a Él? Camino en este mundo como una persona agradecida con Dios o como un ladrón. Bebo de su agua, respiro de su oxígeno, tomo de su vida. ¿Para qué? Para hacer el mal. ¿Para dónde se conducen mis piernas todos los días? Mis ojos, mi boca. Esa es la actitud de respuesta, de valoramiento, porque he comprendido. Mucha gente puede decir, yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, pero valoramos lo que ellos hacen. Valoramos a mi esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Valorar es una respuesta de una percepción mental que yo tengo frente a la persona. Alguien puede decir, ¿cuánto vale, no sé, cualquier cosa? Tal vez un lapicero cualquiera. Vale muy poco. Pero si ese lapicero lo usó un gran sabio para afirmar algo, tal vez tiene un valor emocional, histórico, intrínseco, mucho más grande. Ese valor es el que yo le doy por mi comprensión. Entonces el problema es, a veces somos tan ignorantes y la ignorancia no nos permite a nosotros valorar lo que Hakadosh Baruj Hu hace con nosotros. Solo imaginémonos algo. ¿Qué pasaría si mañana o más rato va una persona al baño y no puede? Mañana tampoco, y pasado mañana tampoco, y pasado mañana tampoco, y pasado mañana tampoco. Solo ese detalle tan aparentemente desapercibido, llegamos a comprender cuán amable, bondadoso, misericordioso es Dios con nosotros, que nos permite que ningún parte de nuestro cuerpo se tape y podamos seguir viviendo. Por eso rezamos a Shabbat Tzar cuando salimos del baño. Y así sucesivamente. Así que nacimos para crecer todos los días. Pero en ese crecimiento debe existir, primero, una resolución por hacer, por servirle a todos, varón. Tenemos que dejar las excusas, pero. Soy pobre, soy feo, soy bajito, soy alto, soy esto, no sé qué.
no puedo. Debemos dejar los pelos y tomar resoluciones. La vida, la vida es para gente valiente y todos somos valientes. Tenemos que dejar los miedos y tomar resoluciones de servir a Dios. Dos, nacimos para crecer, por eso la representación de la montaña. Hakadosh Baruj Hu le habló a Moshe Rabbeinu en el Sinai, en el Har Sinai, en la montaña del Sinai. No abajo, no en una montaña tampoco, pero en el Sinai era la más pequeña, significa humildad. Para crecer se necesita humildad. Humildad de reconocer que necesitamos de Hakadosh Baruj Hu, que solo Él nos puede llevar de menos a más. Pero yo tengo que decidir. Hakadosh Baruj Hu no me viene a cambiar. Yo tengo que decidir mejorar. Yo tengo que decidir levantarme. Yo tengo que decidir rezar al Creador. Yo tengo que decidir ser fiel. Yo tengo que decidir, porque escrito está, dicen sus sabios, el hombre guiado en el camino que él desea andar. Y los pies del hombre lo conducen a su propio destino. Así que yo tengo la vida que yo decido. Pero para eso hay que dejar de pensar en lógicas. No puedo, no tengo. El hombre es guiado en el camino que él desea andar. Si el ser humano deseamos servir a Hakadosh Baruj Hu, el Eterno nos va a ayudar en todo lo que necesitemos para ayudarle a Él y para resolver todas las clases de conflictos y problemas. Recuerdo en una ocasión que tuve la oportunidad de hablar con el Rebbe Nekushbur. Me decía el Rebbe en una verajá que me dio y me decía que el Creador te permita llegar a todos sus objetivos y salteando todos los obstáculos, venciendo todos los obstáculos. Que me dijo, hay que avanzar. Se te presentan obstáculos, igual decide seguir caminando. Mi abuelo siempre decía, alaba Shalom, decía, nunca dejes de caminar. Y si tienes que usar un bastón, entonces usa el bastón, pero nunca dejes de caminar. Pues Hashem, que seamos fortalecidos en esos pensamientos, en esas reflexiones, y que tomemos resoluciones, decidamos crecer con humildad y cada día escuchar para seguir creciendo. Besat Hashem. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, que tengan muy bonita semana y gracias por haber venido a nuestra clase, a nuestra reflexión de la Parashá Behar de Bukotá.